Bueno, volvemos ya con la siguiente conferencista dentro de este encuentro de pensamiento y acción por el fin del especismo. Desde Argentina, Ana María Aboglio, que ya habíamos tenido de alguna parte como invitada. En el festival, en el año 2018, tuvimos la presentación del documental The Holders, un documental que nos llamó muchísimo la atención porque pese a que trata el tema de los refugios de perros y gatos, la situación que pasa con perros y gatos, había una voz que estaba narrando todo y que hacía una reflexión mucho más profunda a partir de los perros y gatos frente a todo lo que implica el especismo y los demás animales. Esta voz era justamente la de Ana María Boglio, quien fue la que hizo como el guión de esa película, de ese documental. Y pues nada, Ana María, un gusto, un verdadero honor tenerte con nosotros. Valoramos y admiramos muchísimo toda la labor que haces desde Anima y pues nada, el espacio es todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. La verdad que también para mí es un gusto estar acá. Yo voy a tratar de desarrollar, si ustedes ya vieron el resumen del discurso jurídico y dominio humanista, voy a tratar de hacer una exposición con algunos elementos de lo que sería una clase, pero lo más liviana posible, y les voy a ir dando algunas pautas como para poder hilarlo y llevarlo a la práctica, ¿no? Yo estuve escuchando, voy a hacer una conexión con lo que decía mi compañero antes en la charla anterior, eh, acerca del activismo, de lo que es el veganismo, de lo que es el abolicionismo, en fin. Nosotros desde Anima nunca tuvimos una postura que no fuera esa y estamos desde el 2001 trabajando en ese sentido. Asistimos, por supuesto, a esta desconfiguración que se hace de lo que es la lucha por los otros animales. Bueno, lógicamente cuando se representa a alguien, que en este caso son seres que no nos están dando ellos la representación, sino que somos nosotros los que lo tomamos, se mezclan a veces intereses que no son los de ellos, ¿no? No nos estamos representando a ellos, sino que estamos en realidad a veces tomando intereses propios o personales. Esto implica una, un pensamiento y una reflexión y una actuación que tienen que ir en conjunto y que al día de hoy nos permite observar cómo el humanismo, en realidad, sigue estando presente, a pesar de que las grandes temáticas hoy, no solo en la filosofía, sino en general en las ciencias sociales, las grandes temáticas son el poshumanismo y el tema de la biopolítica, que justamente se unen en el concepto de vida. Digamos, la manera en que está volcado el humanismo en el derecho, como institución, digamos, antropocentrista, es francamente notable. Entonces, todos los movimientos que se pretendan hacer desde ahí para deconstruir, por usar palabras derridianas, el derecho, no es una auténtica deconstrucción, si lo que hace es correr un poco la barrera y seguir moviéndonos dentro de ese esquema del humanismo, que es el que hace que deje por ahí entrar algunos porque se nos parecen, pero sigue siendo un funcionamiento que está al servicio de los intereses humanos y por lo tanto de la explotación de esos otros animales, digamos, en aquello que el humano disponga. El humanismo del cual yo estoy hablando, al cual me estoy refiriendo, es el humanismo de la modernidad. Hay distintos humanismos, yo me estoy refiriendo al de la modernidad, en el cual lo que aparece con con lo que se ha llamado la muerte de Dios, es el hombre como medida de todas las cosas. Es decir, el hombre toma el lugar de Dios y va a ir
haciendo estos pares disyuntivos de categorías contrapuestas, ¿no? Por los cuales la primera de las dos, en el binomio, por ejemplo, humano-animal, el primero siempre tiene una fuerza jerárquica sobre el segundo, y de donde deviene, porque no es solamente una diferencia ontológica, sino jerárquica, de donde deviene esa justificación para poder dominarlo, oprimirlo y explotarlo. Dominación, explotación y opresión, que son las características básicas de lo que yo llamo la DOE, ¿no? Sin que se reconfigure eso, sin que eso se deconstruya, seguimos moviéndonos siempre más o menos en lo mismo. Lo que pasa que, lógicamente, a veces nos parece que el derecho puede cambiar, pero cambiar no quiere decir que sea una transformación a favor de los animales, simplemente es un cambio que podemos ver que a lo mejor va para seguir sosteniendo lo mismo. Lo que está pasando hoy es una muestra clara de cómo, llegado el momento en que desde el poder o desde lo gubernamental hay que tomar decisiones, bueno, los dos paradigmas, que ahora les voy a explicar cuáles son, que están en el derecho, están más fuertes que nunca. Y entonces ya nadie puede salir a decir, a mí me gustan los animales, o sacarse fotos con un perro, o acariciar a un cerdo, ¿no? Porque es parte de lo mismo, igual, aunque lo hagan, es parte del mismo modelo. La sociedad es bienestarista y por lo tanto el bienestarismo legal es parte de, digamos, de los cimientos, de los ejes donde se sostiene la esclavitud animal. Bueno, entonces les decía que este sujeto del humanismo es un sujeto del conocimiento, por lo tanto no es solamente que va a influir en lo que tiene que ver con las ciencias humanas, sino que es muy importante los efectos del desarrollo de la ciencia. La centralidad del antropos como sujeto que va a medir, Descartes va a ser uno de los grandes exponentes, si bien la modernidad comienza en el siglo anterior, el sujeto moderno uno lo piensa siempre, ustedes ya sabrán, asociado a Descartes. Descartes es un filósofo francés que, como todos saben, consideraba que el animal no tenía alma, porque al no tener conciencia, no tener lenguaje, no podía sentir. Es decir, no es que Descartes no supiera que había una configuración que era igual a la del humano en lo que hace al cuerpo, a la res extensa, pero como no había conciencia, no había lenguaje, entonces se podía hacer cualquier cosa porque los gritos que proferían, por ejemplo, los perros que él viviseccionaba, o los animales que él viviseccionaba, eran simplemente los propios de una máquina cuando se rompe. No solamente le va a quitar la posibilidad entonces de sentir, sino que también lo que va a hacer es quitarles el alma, ¿no? Y esto era importante porque el sujeto de Descartes es un sujeto metafísico, es un sujeto que está antes que todo, está en el conocimiento, y llega incluso a influir notablemente, ¿no? Incluso, por ejemplo, hasta en disciplinas como la lingüística, ¿no? A través de la gramática generativa de Chomsky, por ejemplo, que después se va a convertir en un neocartesianismo, pero que uno ve como la fuerte impronta racionalista viene ya desde la posición cartesiana. Lo que él también me parece importante que hay que recordar es que en las meditaciones, lo que fundamentalmente en las meditaciones, digamos, donde él establece todo un sistema filosófico, lo hace también para apoyar lo que era el discurso del método. Entonces, no es que él no tuvo en esa época personas que se le opusieron, incluso una fue una mujer, incluso hay una serie de cartas que él va digamos, a mantener una serie de epístolas que se cruzan con el neoplatónico amigo de él que estaba en Cambridge, pero More
Henry Moore, pero lo que proponía Descartes era evidentemente muy favorecedor para el desarrollo del capitalismo que se estaba dando en esos momentos. Después vamos a tener otro gran exponente, que es Kant. ¿Sí? Con Kant, va a decir Foucault, que empieza el sueño antropológico, ese sueño antropológico que va a pensar la vida como biología, al trabajo como economía política y al lenguaje como filología, que son, digamos, como las materias centrales del humanismo. Entonces, Kant, como también ustedes ya sabrán, lo que dice que es que la razón, por tener razón, el hombre es un ser racional y eso justifica que sea fines, que los humanos sean fines en sí mismos, mientras que los animales son simplemente medios para fines humanos. Así que cuando nosotros decimos, no, pero bueno, Kant ya es una diferencia con Descartes porque le reconoce la sensibilidad, sí, la sensibilidad se la reconoce de la misma manera que se la reconocían en la antigua Roma los que llevaban a los animales feroces, como les decían ellos, a los túneles subterráneos, los dejaban sin comer durante varios días y les mataban a las crías delante de ellos para que se enfurecieran y después salieran al ruedo a pelearse con otros o a matar a los gladiadores o a los condenados a muerte. Entonces, reconocer la sintiencia no significa darle un peso normativo abolicionista o en el sentido que nosotros queremos, digamos, de respetar los intereses de los otros animales, empezando por el interés a seguir viviendo. Entonces, ¿con qué nos dejan? Con las obligaciones indirectas, es decir, si tenemos que no ser cruel con un animal, y aquí está reconociendo la sintiencia, porque si no, ¿qué sentido tendría? Tenemos que no ser crueles porque eso haría que nuestro carácter se envileciera y pudiera llevar a que fuéramos también crueles con los seres humanos. Pero las obligaciones de manera directa se las debemos a los humanos y no a los otros animales. Estoy usando indistintamente animales, otros animales, animales no humanos. En algunos casos, bueno, desde el punto de vista del lenguaje, quizás lo mejor sería decir otros animales, porque no diferencia, ¿no?, entre humano y animal, de la misma manera que decir animales no humanos también es problemático porque los está definiendo por la negativa o porque no está, o sea, está también diferenciando, a pesar de que habla de animales, de los humanos como animales, está diferenciando, ¿no?, entre todos los animales y entre todos los animales no humanos, pero esta es justamente la manera en que yo puedo comunicar cuando hablamos del humanismo para decir, para mostrar cómo hace esta división tajante entre humanos y animales. Entonces, aunque yo emplee la palabra animales no humanos para encontrarnos en este análisis del humanismo, es verdaderamente es útil, es bastante eficiente. Bueno, pasamos a Bentham. Cuando llega Jeremy Bentham, él como utilitarista no puede desconocer que los animales sienten, ya eso se sabía, y para ser coherente lo tiene que ingresar en el cálculo del sufrimiento. Entonces ya va a decir, no importa que puedan razonar o no, sino lo que importa es que puedan sufrir. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Bueno, los ingresamos al cálculo del sufrimiento. Como los intereses humanos siguen teniendo un peso absolutamente jerárquico en relación incluso hasta los intereses más importantes, o sea, los menos importantes humanos son más importantes que los más importantes de los animales no humanos, entonces lo que sucede es que en la nivelación, en el cálculo utilitarista, llegamos a toda esa configuración que se va a dar recién en el 19, ahora lo vamos a ver en el derecho, que se propicia, digamos, bajo esa idea de utilitarismo para los animales y derechos para los humanos. Derechos para los humanos que van a comenzar con los derechos del ciudadano, porque, ¿qué sucede? Entramos al siglo XIX, y ahora voy a hablar de lo que para mí es una de las leyes fundamentales para entender cómo empieza el primer gran paradigma, que es el del regulacionismo,
adelanto, los dos grandes paradigmas son el regulacionismo y el conservacionismo, que están haciendo bisagra con leyes penales como en Argentina es la 14346. Pero la entrada, digamos, de las primeras leyes del llamado bienestar animal son las que aparecen en Inglaterra, en Gran Bretaña, no porque no hubiera antecedentes, pero aparecen en Gran Bretaña a principios del siglo, ¿no? Por ejemplo, la ley Martin, que era una ley contra los maltratos que se les hacía al ganado, pero por parte de los que los manejaban, no si eran los dueños, ahí no estaban penados, porque lo que se trataba es de proteger la propiedad. Acá a mí me interesa, les doy una pauta, que ustedes vean cómo el hecho de leer las leyes, no de una manera positivista, si ustedes quieren, pero no es el término exacto, pero no solamente pensándolo en la ley en sí, sino viendo cómo el derecho es una práctica social discursiva específica, nos permite ver las motivaciones que llevan a la confección de una ley, a cómo esa ley después va a tener un efecto performativo a través, independientemente de su aplicación o no, ¿no? Sino que me estoy refiriendo al eco que tiene en la sociedad, pero porque es parte también de esa sociedad que la está, en la cual se está legislando. Entonces, la ley Martin después va a tener una serie de modificaciones, empiezan a entrar otros animales también en la protección, ya no, también si el maltrato lo hacen los dueños, pero el salto importante lo va a dar la ley contra la crueldad hacia los animales, que es del año 1876. ¿Qué es lo que pasó acá? Es una ley que va a legislar la regulación de la experimentación, de la vivisección. Yo prefiero decir vivisección porque no nos aleja, ¿no?, de lo que verdaderamente es como muy frío decir experimentación. Para mí es tan eufemismo como decir ponerlos a dormir. Entonces, ¿qué es lo que hace esta ley? En ese momento, todos los sectores en Gran Bretaña, todos los sectores sociales se habían puesto de acuerdo para pedir la abolición, incluso sectores provenientes del feminismo, sectores provenientes de las sufragistas. No es que era un movimiento abolicionista, para nada, no existía en ese momento ni siquiera la idea del abolicionismo, pero sí de una prohibición total que primero, por ejemplo, Frances Cobb, que digamos ella es una de las mayores impulsoras de la ley, incluso hasta había formado, Frances Powell Cobb, había formado la llamada Sociedad para la Protección de los Animales Sujetos a Vivisección, que se conoce como la Victoria Street Society porque estaban en la calle Victoria, en Inglaterra. Ella después reconoce que se equivocó al haber ido para atrás y aceptado que salga una ley regulacionista. Su idea era que en realidad había que prohibirla porque provocaba digamos, una destrucción de lo que eran los valores morales más elementales. Aquí vemos la moral pública, ¿no?, pero también el temperamento de la persona, que la volvía cruel e indiferente ante el sufrimiento de los otros. Pero Cobb después de esto reconoce, y lo reconoce a través de o sea, no es que lo digo yo, ¿no?, lo reconoce públicamente a través de otra sociedad que forma, que es la UAP, y que también contra la experimentación en animales, que el haber pasado esta ley hizo que se dispararan las autorizaciones de las licencias, y ella empieza a ver cómo esa ley es papel picado, digamos, para la concreción, digamos, de una verdadera protección al animal, porque los que deciden lo que va a pasar o lo que no va a pasar, lo que se va a hacer o lo que no se va a hacer, y sobre todo, qué es lo que se puede decir y qué es lo que no se puede decir, ¿no? Aquí vemos la episteme de esa época, que es la actual también, lo deciden los científicos.
la ciencia toma el lugar de Dios, por decirlo también en términos de, de lo que tiene que ver con esto que yo quiero que apuntar y que ustedes recuerden de lo que es el humanismo, desde donde nos tenemos que correr. Bueno, vamos a pasar entonces a, no sé si, sí, hay algo que me estoy olvidando. En esa época, 15 años más tarde, después de esa ley, para referenciarlo con algo que está pasando en Argentina, aparece la primera ley de protección al animal, en épocas de Sarmiento, con la primera también sociedad protectora. Es una ley simple de malos tratos, que establece multas o penas de arresto, pero ustedes fíjense que con toda la buena intención que podía tener, porque Sarmiento lo que veía era el maltrato de los caballos que se utilizaban para carga, entonces había que, digamos, tratar de que no se los maltratara de esa manera, pero él también a su vez estaba pensando dentro de ese esquema de la civilización o barbarie, de traer al hipódromo, ¿no? A ese hipódromo francés que él tanto admiraba, de traerlo a la Argentina, y de hecho es lo que sucede a partir de la creación después del Jockey Club, en fin. Hay un artículo por ahí bastante largo en el cual yo cuento todo eso. Bueno, entonces tenemos esta ley 2786 de 1891 con Sarmiento en Argentina. Doy ejemplos de aquí, que es lo que más conozco, digamos, en su interioridad, más allá de poder mencionarlos. Y lo que nos preguntamos entonces ahora es, ¿de qué tenemos que proteger a los animales? Esa es la pregunta, ¿no? Porque la palabra protección, ¿qué significa? ¿De qué tenemos que protegerlos? ¿Qué es lo que nos dice esas leyes que están entre estos dos grandes paradigmas, como la Ley Penal 14346? Que los tenemos que proteger de eso que hacen esos otros, esos psicópatas, ¿no? Que son los que hacen estos actos punibles de maltrato y de crueldad. No hay nada que nosotros, los individuos, no hay nada que la sociedad tenga que cambiar. No tiene que protegerlo el derecho de los consumidores, que son los que en realidad están a diario reclamando el sufrimiento y la muerte de todos los animales. En este sentido, el veganismo es una especie, digamos, es obnubilado, ¿no? En todo lo que tiene que ver con la sociedad. ¿Por qué? Porque preferimos, a la sociedad le conviene, ¿no? A la sociedad humanista, seguir pensando en el especismo como prejuicio individual y el veganismo como una salida personal, que es lo que siempre he tratado de hacer. Hoy salió una nota en un diario de Argentina, y bueno, ahí hablo un poquito, ¿no?, de lo que es para mí el veganismo, así que los remito a ella para no perder tiempo ahora acá, pero me parece importante porque es también, como dije al principio, la idea rectora que siempre nos animó en ánima verdaderamente así, ¿no?, como impulso para la defensa de todos los animales. Incluso cuando tomamos campañas que parecen ser puntuales, siempre han tenido como foco la puesta en escena de lo que es el uso general de todos los animales y la responsabilidad que llevamos todos para que esto termine, ¿no? No es que el veganismo corre por un lado y las campañas por el otro, porque si no estamos en esta fragmentación que por otro lado es perfectamente útil para que siga adelante la explotación de los animales. Entonces, el primer paradigma que vamos a encontrar en el discurso jurídico es el del regulacionismo. La ley 74-73, que es una ley de Chaco, cuyos legisladores la hicieron bajo la bandera de Jeremy Bentham, porque, digamos, lo que estaba en juego era decir, vamos a hacer una ley modelo de protección a los animales. Es una ley que directamente
cuando comienza ya, no sé si la tengo por acá, directamente cuando empieza, dice, nos vamos a ocupar de la protección y el bienestar de los animales domésticos, bien sean productivos o de compañía, como los animales para experimentación y otros fines científicos. Me parece interesante como modelo de ley que ya de por sí vuelca, ¿no?, este lenguaje denigratorio, ¿no?, propio de la protección, entre comillas, lo mismo cuando hablamos de bienestar es entre comillas, ¿no?, lo estoy diciendo en términos jurídicos donde adquiere una... una faceta que no es la que nosotros usamos a diario. La mayoría de la gente cuando piensa en protección no piensa en cortarle la garganta a un animal. Cuando piensa en términos de bienestar, no va a pensar en una sala de experimentación donde el animal incluso hoy en día es ya criado con modificaciones genéticas y vendido, ¿no?, como animal de experimentación, ¿no?, ya nace con los dolores propios de una enfermedad. Entonces, es bastante interesante para analizar el discurso jurídico en leyes como esta, con este lenguaje denigratorio, con los eufemismos, con la desviación sobre la protección en sí del animal, ¿no? A pesar de que en las exposiciones de motivos uno lee que hablan de derechos, que hablan de dignidad, y uno ahí, claro, para la mayoría de la gente, entonces lo que va a hacer que es que a través de estas clasificaciones, y sí, dignidad pasa a tener una lectura, digamos, que es absolutamente vacía, porque ¿qué significa dignidad? Ni siquiera podemos pensar en que se puede hablar de dignidad, ni siquiera en relación a lo humano, porque automáticamente es como que se empieza a emplazar otra idea de dignidad, sí, la dignidad propia, digamos, de algo que se puede usar, que es un objeto, y sobre todo, no solamente que se puede usar, sino que se puede comercializar. Desde el punto de vista jurídico, el animal, esto está perfectamente claro, ¿no? Tiene un estatuto de propiedad. Entonces, si yo lo saco de la categoría de cosa y sigo diciendo que están sujetos al régimen de la propiedad, como pasa en algunas legislaciones, creo que en Colombia, ¿no?, está pasando esto también, el animal sigue sujeto a la propiedad. Por lo tanto, esto, si lo pensamos en términos humanos, es un régimen de esclavitud, porque el régimen de la esclavitud es el que permite que una cosa se compra, se vende, se permuta, y es el dueño el que dispone de ese objeto. Es decir, el animal no es solamente un bien de uso, sino que es un bien de cambio, es una mercadería. Entonces, es en esta línea en donde nosotros vamos a encontrar que el derecho es que están las biopolíticas por un lado y el derecho por el otro. Está reforzando el derecho todas estas biopolíticas. Por ejemplo, yo no sé, yo estoy viendo, no veo nada en la pantalla, veo al logo de Bolsón, no sé, pienso que ustedes ven esto, ¿no? ¿Se ve esto bien así? Si yo lo pongo así se ve, ¿no? Bueno, esto es un simple ejemplo, no lo tomen como el ejemplo, ¿no? De cómo las instituciones en general, junto con el derecho, están propiciando, ¿no? Esto es parte de las propagandas, de las publicidades del gobierno, en conjunción con todas las asociaciones de los criadores de animales. La fuerza que tiene las leyes no es solamente para regular. Cuando yo hablo de regulacionismo, es decir, el bienestarismo legal no es solamente regulacionismo, es también fomento, es fomento de la explotación de los animales, por ejemplo, a través de leyes como el declarar de interés nacional, que después es de interés provincial, porque
las leyes provinciales salen en consonancia con las nacionales y las municipales en consonancia con las provinciales, entonces es la promoción, por ejemplo, de la cunicultura, o la promoción de la ovicultura, o la promoción de cualquier microemprendimiento en el cual se pueda tomar un animal y explotarlo, meterlo en una jaula y luego matarlo para venderlo. Esta es la peor articulación que nos hace esta disposición de los cuerpos animales, es digamos, la aberración máxima que nosotros hacemos, y la hacemos, yo como abogada, digamos, no puedo dejar de ver, yo supongo que pueden todos, ¿no? Pero quiero decir, a mí me resulta muy chocante cuando entramos a pensar, los vamos a considerar sujetos de derecho. Entonces, sí, van a ser de los derechos al bienestar animal, pero bienestar entre comillas, ¿no? El bienestar que tiene el perro que nosotros cuidamos en nuestras casas o el gato que cuidamos en nuestras casas. Ahí se va produciendo incluso ese hiato que corre los ántropos para dejar entrar algunos que son los que se nos parecen, o aquellos que están muy ligados a nosotros por una vía relacional. Entonces, a partir de esta producción, ¿no?, animal, y de este fomento de la producción de los animales, aparecen justamente lo que se llama el complejo industrial animal. Es decir, vamos a ver aquí una docilidad de los aparatos de sujeción, o sea, la docilidad del animal, la domesticación, que ya es algo que viene desde la Revolución Francesa, ¿no? La Revolución Francesa va a democratizar, si ustedes quieren, el uso de los animales. Eso, por ejemplo, se ve muy claramente en el manejo de los zoológicos, no solamente ahí. ¿Sí? Les digo que estoy dando nada más que ejemplos sueltos. Después, otra de las cuestiones para propiciar esta docilidad del animal, para hacerlo más manso, es la optimización de la facilidad de manejo, el confinamiento, las mutilaciones, las castraciones, el control reproductivo, la inseminación artificial, la marcación, lo que se llama hoy la trazabilidad, que es el control del individuo a través de toda la data digital, la selección genética, que es lo que mencionaba hoy para experimentación, el bienestar animal, como bien lo señala Mark Bekoff, aplicado para la mejor explotación del animal, es decir, la ciencia no aplicada para favorecer los intereses de los animales, sean de cualquier tipo, sino para explotarlos mejor. Cuanto más se sabe, más lo utiliza la ciencia, entre otras vías, a través de la Facultad de Veterinaria, que por ejemplo en Argentina surgió bajo el impulso de la ganadería, no del Estado, sino de los ganaderos, que después, bueno, el Estado vio que había que impulsarlo y entonces se unió, pero al principio no fue como en otros países. Y donde aparece como bien marcado el tema del ganado y los depredadores. En esta conjunción vemos surgir, vamos a dar cabida a lo que es el segundo paradigma del cual yo les estaba hablando, que era el del conservacionismo. Nosotros tenemos una ley como la 22421 de protección, entre comillas, de la fauna. La tengo por acá. Cuyo artículo primero dice que se declara de interés público la fauna silvestre que temporal o permanentemente habita el territorio de la República, así como su protección, conservación, propagación, repoblación y aprovechamiento racional. Este aprovechamiento racional está en la línea de lo que se llama el conservacionismo del recurso para no perderlo y poder seguir explotándolo, es decir, el desarrollo sustentable que venía ya de la época del informe Brundtland del 87,
y que fue el que comenzó, digamos, a desarrollar en todos los lados. Bueno, si se contamina, se paga, y si se mata en estas condiciones, porque después no se va a poder seguir matando. Estoy pensando en la ley de caza, ¿no? Entonces, ¿qué es por dónde pasa el eje discursivo? Pasa por la sustentabilidad, pasa por la escasez de recursos y pasa por las tecnologías limpias. Pero, ¿qué supone entonces esta ley para los animales? Cuando nosotros pensamos digamos, en qué significa protección en este sentido. Bueno, el ganado tiene que ser protegido de los depredadores. Ya con esas dos palabras estoy dando una pauta de qué son los animales para estos dos modelos. Va a reproducir las estructuras existentes de la economía, que son la economía de la explotación. Estoy hablando ahora de la 22.421, ¿no? De estas leyes de protección de los animales, que como dice también el artículo 4, se ajustarán a las disposiciones de esta ley y sus reglamentos la caza, hostigamiento, captura o destrucción de sus crías, huevos, nidos y guaridas, tenencia, posesión, tránsito, aprovechamiento, comercio y transformación de la fauna silvestre y sus productos y subproductos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Reproduciendo, como dije recién, las estructuras existentes de la economía. En segundo lugar, ¿qué va a hacer? Va a poner la responsabilidad en el individuo. Es usted, señor, el que está haciendo algo contra, digamos, el desarrollo sustentable cuando no usa la bolsa reciclada. Sí, las empresas están contaminando y dejándolo a usted sin agua potable. Bueno, vamos a ponerle una multa. Estoy hablando, digamos, así como exagerando un poco, pero para que se den cuenta de este traslado de la responsabilidad de lo político a lo individual, ¿no? Y en tercer lugar, que también me parece importante, es que marca una separación muy clara entre los animales en libertad, también entre comillas, a los cuales categoriza bien separados de los criados o producidos como domésticos, o que son mantenidos en cautiverio para uso humano. Entonces, en esta configuración aparece como haciendo bisagra una ley como la 14346, que en otros lados, en otras legislaciones la vamos a ver también como leyes que penan el maltrato y la crueldad. La ley 14346 es atípica un poco en ese sentido, si bien sigue las pautas generales, y es funcional a todo el sistema. Con esto no quiero decir que los abogados que utilizan esta ley para hacer una denuncia o una querella para un caso puntual no lo tengan que hacer. Lo que estoy diciendo es que hay que hacerlo de otra manera, hay que difundirlo de otra manera si es que salta a los medios, y hay que pensarlo también de otra manera. Es decir, hay que pensarlo con espíritu crítico, porque el hecho de que no sirva para un caso individual no quiere decir que no sea funcional a todo el sistema de explotación de los animales. Entonces, el maltrato y la crueldad pasa a tener una acepción muy especial cuando se configura dentro de lo jurídico. Por lo tanto, si yo lo digo digamos, como en un medio o en el discurso social, que es un poco lo que yo quise hacer en el discurso proteccionista y opresión animal, creo que me salió bastante bien porque hay una cantidad de ejemplos importantes que fui recogiendo a lo largo de varios años, para que vean cómo uno va haciendo eco en el otro y cómo en el discurso social a lo que se llega es a esta conclusión de que hay casos de exceso que cometieron esos psicópatas violentos y que nosotros no tenemos ninguna responsabilidad en el sufrimiento y en la opresión de los animales. Entonces, estas leyes anticrueldad lo que hacen que es mantener el nivel de indignación bastante alto, ¿no? Es decir, necesito algo muy fuerte para indignarme. Yo como
miembro, digamos, de la sociedad. Y eso es lo que enseñan estas leyes. Por eso, cuidado cómo enseñamos los derechos animales, o el derecho animal, o la filosofía de la animalidad también, ¿no? Cuando a veces se enseña así como un poco sin una propuesta normativa que nos guíe hacia dónde nos podemos pensar el acabar con el sufrimiento y la muerte de los animales. De origen antrópico, sufrimiento y muerte de los animales de origen antrópico. Entonces, vamos a ver que estas leyes en Estados Unidos también fueron muy impulsadas por las enseñanzas evangélicas, porque estas enseñanzas evangélicas lo que apuntaban era al carácter moral de los humanos. Entonces, también lo hacían pensando en que, bueno, el dominio está asegurado, ahora lo que tratemos de hacer es hacerlo de la manera más compasiva posible. Volviendo entonces a la pregunta anterior, ¿de qué tenemos que proteger a los animales? Y bueno, parecería que según el discurso social vigente, que es el del bienestarismo, de los casos graves, de los psicópatas, etcétera, etcétera, pero no de los consumidores. Como ustedes pueden ver, lo que se está es controlando qué se puede decir y quién puede decir qué. Es decir, qué y quién. Hay cuestiones, esta es la episteme que sigue funcionando hoy, que no se pueden decir. Cuando se dicen, bueno, es como que se sacan de circulación, se corren del lugar e incluso se resitúan. ¿Por qué? Porque a veces son los mismos abolicionistas que al decir esto no es para hoy, hipotecan el futuro de los animales por pensar que las ideas que están hoy no son para hoy. No van a ser para nunca si no las decimos hoy, porque no es que esto es algo que es un pasito a pasito hacia el abolicionismo, no, esto es una reconstrucción a las épocas actuales de lo que es la visión antropocentrista de ese humanismo que surge en la modernidad. Esto es lo que hay que deconstruir y esto lo tenemos que hacer en todas las disciplinas, por supuesto, no solamente en el derecho. Bueno, entonces, no sé cuánto tiempo tengo. ¿Cuánto tiempo me resta? Si quieren dejar para preguntas. Sí. Ah, bueno, ¿vamos a dejar para preguntas o sigo hablando? Sí, vamos a dar cualquier espacio para preguntas después de esto. Bueno, entonces lo que voy a hacer ahora es un poco, bueno, voy a entonces a pasar directamente a lo que es la visión antropocéntrica, ¿no? Que me parece importante pensar al derecho, digamos el antropocentrismo jurídico, pensarlo dentro de esta visión antropocéntrica. La omnipresencia del antropocentrismo es hallable en conceptos, en prácticas, en instituciones culturales, todas sostienen a la esclavitud animal, y uno de sus pilares fundamentales justamente es el derecho, pero también los otros son lo filosófico, lo económico, social y por supuesto lo científico. Yo sigo en esto a Matthew Calarco, que a mí me parece que él, digamos que acierta en verlo como un conjunto de significados y de prácticas que están interrelacionados y enlazados, ¿no? Y entre él habla de características conceptuales, y estas características conceptuales más importantes son, por un lado, una versión específica de lo que es la excepcionalidad y el narcisismo humano. Por otro lado, una ontología binaria, humano-animal, que no es una simple ontología binaria, sino que tiene una fuerte jerarquía moral. Yo podría decir, hay una separación ontológica entre humanos y animales, o decir que no y ser más darwinista, pero aún diciendo que hay una ontología binaria, podría no darle esta característica de jerarquía.
Pero no, el antropocentrismo tiene una fuerte jerarquía moral. Y eso es lo que autoriza la explotación de los recursos, de los animales como recursos. Ahora, después tenemos, además de estas características conceptuales, tenemos dos que son de tipo, son características prácticas, como las llama él, y que es esta tendencia recurrente a instituir y mantener formas de exclusión que son sobre o extrahumanas, y también a emplear una amplia variedad de instituciones para fundar y para reproducir un espacio privilegiado para el humano. Bueno, el narcisismo y el excepcionalismo, bueno, es algo incesante, ¿no? que hace del humano el centro de una continua atención. Todas las áreas del conocimiento, podemos decir, que apuntan a señalar un supuesto excepcionalismo humano. Por eso hoy hablábamos de que pasa a ser la medida de todas las cosas, ¿no? Y deforma los mundos de los otros animales que ya no solamente no miran, no tienen mirada propia, sino que cuando les atribuimos una mirada la medimos, o sea, antropomorfizamos. Pero tan disvalioso como el antropomorfismo es también la antroponegación, ¿no? De la que habla de Wolf. ¿Por qué? Porque cuando aparece la posibilidad, porque etológicamente se está estudiando, de emociones que son como las humanas, decimos, no puede ser que ellos tengan emociones como las nuestras, son parecidas, pero no pueden ser igual. Y nosotros no tenemos emociones que son como las de los animales, ¿no? También esto es antroponegación. ¿Por qué? Bueno, no, porque son humanas. Entonces tienen unas características que son más fuertes, son conscientes, son parte de algo que en realidad yo creo que el animal lo siente de una forma a veces mucho más completa porque inunda su vida toda, su momento todo, ¿no? Al no poder con el lenguaje, por ejemplo, tranquilizarse porque el dolor que siente no le va a ir la vida en él, ¿no? A nosotros, si nosotros tenemos un dolor muy fuerte, no es lo mismo saber que nos va la vida en ese momento y por eso tenemos ese dolor, que de repente decir, no, bueno, esto lo tengo que pasar, pero no está la vida en juego. Es más, a veces soportamos grandes dolores para poder salvar nuestra vida. Bueno, entonces, la ontología binaria ya lo vimos. Paso a la parte práctica, que es la que a veces, estas características prácticas que a veces no se tienen en cuenta, que son lo que Agamben sobre o extrahumanas. Entonces, el antropocentrismo, tal como lo estamos conceptualizando, delimita una zona de propiedad humana, pero no solamente respecto de los animales y de otros seres que son considerados como no humanos, como en una época fueron las mujeres o los prisioneros o los esclavos, sino también entre y en medio de los seres humanos mismos. Esto es lo que importa más allá de coincidir o no con Agamben de las derivaciones políticas, digamos, de esta máquina antropológica en cuanto a cuándo comenzó, ¿no? Entonces, cuando pensamos después en lo que sería la quinta característica, que es el uso de lo institucional, siempre siguiendo al mismo autor, vamos a ver que el antropocentrismo no es solamente un aparato conceptual, sino que es una serie compleja, robusta, una serie enlazada, además, muy rizomática, si quieren, de prácticas discursivas y de prácticas materiales. Entonces, en este sentido, lo que nosotros podemos decir es que lo que hay es un entramado que es lo que hace que estas instituciones se creen también a partir del propio derecho como institución. Aquí por eso yo quiero llevarlos a ustedes a que vean el derecho como una práctica social
discursiva específica, para que ustedes puedan ver cómo también a partir de esas instituciones se crean de esas instituciones que se crean con una ley, por ejemplo, de bienestar animal, se crean nuevas instituciones que afianzan el antropocentrismo. Esto es lo que está, ese folleto que les mostré, es algo, digamos, es un mero ejemplo. Cuando se intentó pasar acá hace pocos años un proyecto de ley que tuvo media sanción de regulación de los animales en el laboratorio, que pasaba como de protección de los animales en el laboratorio, los que decidían lo que se iba a hacer ahí, y si había algún problema, iban a ser los mismos científicos. Yo pregunto, a veces, yo quiero pensar que quienes apoyan estas leyes, más allá de los sectores de bienestar animal que obviamente la van a apoyar porque tienen otra forma de pensar a los animales, ¿no? Yo quiero pensar que lo hacen, digamos, ingenuamente y no alcanzan a ver lo que significa esto en la producción de nuevas instituciones y de mayor explotación y sufrimiento y muerte de los animales, ¿no? Desde el abolicionismo tenemos que tener un no rotundo, porque estas leyes son justamente las que afianzan la explotación de los animales. Y si la propuesta que yo voy a tener va a ser es esto o nada, aquí vemos cómo nos están haciendo ir hacia donde la episteme propia del humanismo quiere. Vamos a seguir, entonces, bueno, pensando que lo que tenemos que hacer, digamos, es callarnos porque este no es el momento. La verdadera configuración, ustedes se imaginen por un momento lo que sería que todos, porque somos muchos en estos momentos, somos muchos los que estamos hartos de esta explotación animal y que se siga imponiendo esta apropiación de los animales, porque la propiedad es en el derecho, pero en la práctica es la apropiación está antes de la propiedad, ¿no? Entonces, acá estoy expandiendo un poco esta idea de que vamos a pensar que suprimiendo la propiedad, cosa que no se puede hacer, entonces hagamos bienestar. No, la apropiación está antes, y de esa apropiación somos responsables todos. Entonces, la mercantilización científico-tecnológica corporativa del animal hoy a través de justamente este denominado complejo industrial animal, va desde el uso de los animales con propósito de consumo al uso de los animales por el trabajo productivo, a la industria militar, a la médica, a la farmacéutica, etcétera, etcétera, etcétera. Es la apropiación de la vida. Por eso, especialmente hoy en el momento que estamos pasando, que lo podemos ver incluso con nosotros, como son los científicos los que deciden qué es lo que va a pasar, qué es lo que no va a pasar, qué es lo que los políticos van a hacer o no van a hacer, y lo van a hacer, bueno, siempre con esta idea de que el animal va a seguir siendo un producto de consumo. Entonces, se siguen quemando bosques y tierras para la agroindustria, se sigue trayendo, por ejemplo, ahora estamos con el tema de las megafábricas porcinas, pero nosotros ya llevamos en Anima 6 manifestaciones, mañana se va a hacer otra, pero digamos más por el día del veganismo, en el cual no es que decimos no al acuerdo con China, sino que decimos no a la explotación animal. Por supuesto que las megafábricas ya existen en Argentina, y de hecho el grueso de la explotación, en este caso de los cerdos, pero también de otros animales, se hace por esa vía, y tenemos incluso leyes de bienestar animal en los feedlots. Así que, bueno, creo que ya estoy en los 10 minutos, no quiero seguir hablando yo y darles lugares a que hagan alguna pregunta. Espero que, supongo que hoy a la noche pensaré en todo lo que me olvidé, que me parece importante, que no lo debo haber dicho. Espero haberles resumido lo más importante, lo que les sirva, no como un mero conocimiento, y no para, digamos, repetir cosas que ya sabemos, sino para poder llevarlo a la práctica, ¿no?
Bueno, gracias por haber escuchado. Muchísimas gracias, Ana María. Qué intervención tan profunda, tan clara al mismo tiempo acerca de lo que significa, de lo que implica la dominación animal y cómo, digamos, en el discurso jurídico, a través de lo que tú misma dices y en todas las demás escenarios de la sociedad, evidentemente el especismo y el antropocentrismo están en primera línea. Tenemos varios comentarios de gente, no hay todavía preguntas como tal, sin embargo hay alguien que hace una referencia a un artículo tuyo dentro de esta compilación de la cuestión animalista que justamente hizo nuestro próximo conferencista Iván Darío Ávila, que se llama Discurso proteccionista y opresión animal, un ensayo de tu autoría que igual queremos como referenciar para que también lo busquen y puedan profundizar mucho este tema de la protección animal tan bien explicado y pues cuáles son como sus consecuencias y sus orígenes. Sí, perdón. Bueno, justamente también ese artículo se complementaría con animales no humanos, los derechos legales y la cuestión de la persona, el cual también tuve la suerte, así que aprovecho para agradecerle porque ahí lo veo conectado a Iván, que me hizo eh, digamos, una reseña favorecedora, por suerte, y también se complementa con, con otro, un tercer artículo, que sería las máscaras antropocéntricas de la persona, que fue el que presenté en el último encuentro de filosofía y pensamiento animal en Argentina. Bueno, si no hay ninguna pregunta, me despido y lo dejamos ahí, vamos. Listo, sería como el momento para hacer las preguntas. Hago referencia, bueno, este artículo de discurso proteccionista de opresión animal lo comenta Frola Dazo, a quien agradecemos, y Silvina Pérez nos recomienda tu libro Veganismo, Práctica de Justicia e Igualdad. Sí, Gracias, más comentarios acerca de lo bueno, lo claro que fue esta conferencia. Ya te reviso porque a veces no me muestra. eh, a veces no sucede. No es, no, de hecho, hoy me dijeron en la marcha esto que no leemos los comentarios. Los estamos viendo en el celular. A veces no sé por qué no aparecen y después es que lo podemos ver. Pero sí, aparentemente no hay más preguntas, aparte pues de hacerte todo un reconocimiento en cuanto a lo importante de tu conferencia. Nosotros creemos que también nos abre la conciencia y como la certeza de que también es trabajo de este movimiento construir en cada uno de esos escenarios de la sociedad, de construir, más que construir, es de construir justamente este sistema imperante que es el especista, que es el que evidentemente tiene como sustento, como sustrato, este tipo de desarrollos, en este caso de la parte jurídica. Sí, de hecho pienso que yo lo extiendo, ¿no? No lo dejo solo en lo jurídico, pero me parece importante, y ya con esto termino, que la crítica es inseparable de la posibilidad de estar construyendo. Si tenemos que construir un mundo nuevo y sin la crítica a este modelo vamos a seguir reformando o adornando lo que ya está. Entonces, bueno, a partir de esa crítica es que podemos impulsar un cambio que tenemos que producir a diario. Bueno, nada más. Total, un Muchas abrazo gracias.
Abrazo. Un Hasta luego. abrazo grandísimo y pues todo el apoyo y toda la fuerza para que este movimiento de pronto sea lo de las mega granjas de cerdos, el acuerdo con China, sea también la posibilidad de hacer entender a la gente qué es lo que está pasando, que el problema no son solamente esas en específico, sino que el problema es mucho más profundo, mucho más hondo y que tenemos que cavar todo el tiempo en esas raíces para empezar a resolver todo lo que de ahí se desprende. Vamos a hacer un pequeño corte, vamos a cortar ahora sí la transmisión y los invitamos para que ya en 2 minutos entremos a la conferencia de Iván Darío Ávila Gaitán, filósofo colombiano que pertenece al Instituto de Estudios Críticos Animales, Instituto Latinoamericano de Estudios Críticos Animales y la Universidad Nacional de Colombia. Cortamos la transmisión y vamos en un momento nuevamente a retomarla con él y con Sharon Barón. Muchísimas gracias por estar presentes acá.
Bueno, volvemos nuevamente con la interesante conferencia que nos trae Iván Darío Ávila del Instituto de Estudios Críticos Animales. Más sin embargo, justamente cuando cortamos la transmisión, llegó una pregunta que nos le hicieron fue por interno al perfil de Anaxon desde donde estamos transmitiendo. Entonces, muy amablemente Iván Darío nos cede el espacio para comenzar y que Ana María nos resuelva esta pregunta. Nos dice Graciela Regina Adri, doctora, ¿qué piensa de las diferencias entre la utilización por parte de los activistas entre veganismo y antiespecismo? ¿Cuál sería más correcto? Bueno, yo no quiero hablar de correcto, ¿no? Porque hay que situar en el lugar, hay que situar eh, en la circunstancia, pero sí lo que me parece es que el veganismo entendido en este sentido político de abolicionismo lleva una línea paralela a lo que puede tener que ver con una posición antiespecista, es decir, lo que ocurre es que a veces la fundamentación del veganismo corre por distintas vías, es decir, algunos la fundan en otras cuestiones que a lo mejor no tienen que ver con el antiespecismo, y aquí se hace un corte que puede ser, digamos, que puede ser malinterpretado, que puede ser identificado de una manera que a nosotros nos parezca que no es bueno para los animales. Pero desde el punto de vista de la manera en que yo estoy conceptualizando el veganismo, más allá de que los conceptos tienen que ser ágiles y variar, porque en definitiva, y esto lo dije más de una vez, cuando nosotros nos decimos a nosotros como veganos, bueno, todos estamos inmersos en una cultura eh, de absoluto uso y sobre la sangre de los animales, así que no es que somos, no es que el veganismo es una cuestión de pureza, ¿no? Cuando nos vienen a decir, bueno, pero vos también, sí, vamos al máximo de donde podemos, pero el ser vegano es justamente trabajar por una sociedad donde la explotación animal no sea posible. Y para mí, entonces, en este sentido, el veganismo es, y ser vegano es lo mínimo que le podemos pedir, no es lo mínimo que le podemos pedir, ¿no? Que les podemos dar a los animales, sino que es lo mínimo. Y en cuanto al antiespecismo, bueno, si yo voy a entender el especismo en la línea de esa máquina antropológica que hablé, a mí no me gusta mucho el anti, ¿no? Porque es como que nos ponemos siempre en un contra algo. En ese sentido, yo prefiero pensar también, si pensamos al especismo, ya no como prejuicio, sino como una, entre comillas, ideología, lo vamos a ver como una cuestión que se está dirimiendo en la sociedad en general, ¿no? Eh, entonces, en este sentido, lo vamos a ver no solamente con respecto a los animales, como es específicamente esto de llamar, esto de la palabra especismo, sino en este sentido que mencionaba Calarcó, de que nunca fuimos, si es por ello verdaderamente o sea, antiespecistas, o sea, no fuimos siempre, no es un concepto equívoco, ¿no? En tanto en que falla en denotar la lógica que más frecuentemente opera en la cultura dominante, según la cual son trazadas las distinciones entre humanos y animales, pero también entre humanidad y animalidad. Y aquí voy a lo que decía recién, la cultura occidental en ese sentido nunca ha sido especista, ¿no? Si por especismo entendemos una forma de prejuicio irracional que garantiza por sí mismo un estatus ético a la especie humana en sus aspectos biológicos. Nuestra atención y privilegio, dice Calarco, de lo humano, nunca ha trazado de forma simple líneas inclusivas de especies, y tampoco puede esta tendencia recurrente ser explicada principalmente en términos de falla ética o de prejuicio irracional. Y esta es la razón por la cual, por más que a una persona a veces se le explique claramente para pensar que vamos a producir un cambio,
que es absolutamente irracional lo que estamos haciendo, porque los animales tienen estos intereses, porque los animales sienten, porque esto, por aquello, por lo otro, se nos contestan de una manera que es absolutamente lejana a lo que tendría que ser una deducción racional de lo que nosotros estamos diciendo. Es decir, si estamos diciendo todo esto es para que se vea que es irracional seguir usándolo. Esto demuestra que los humanos no hacemos una decisión que está simplemente basada en lo racional, sino que va mucho más allá. Y en todo esto que va más allá está la construcción de una subjetividad por parte, digamos, de los intereses de explotación dominantes y también de las líneas políticas actuales, para creer que estamos eligiendo nosotros algo que en realidad nos imponen como propio. Entonces, aquí es donde se ve la fuerza, ¿no?, de la imposición del humanismo y del bienestarismo. ¿Por qué? Porque contestamos como si fuera algo que nosotros elegimos, cuando en realidad estamos conformados para elegir lo que a otros les conviene. Bueno, dejo acá, ya me extralimité, creo. Gracias, Regina. Y Pablo también. Wow.